para todos. Mi nombre es Mirta Cabrera. Primero quisiera agradecer esta oportunidad de poder compartir mi experiencia en huerta con todos ustedes, con la única finalidad de lograr sembrar en cada uno la intención de tener la huerta en cada hogar. Por eso la idea de este taller es simple, práctico y concreto. Los invito entonces a arrancar con esta aventura, que no sea una moda, que logremos tener la huerta en casa en las dos temporadas, en primavera-verano y en otoño-invierno. Así que arrancamos, van a ser 3 encuentros, súper sencillos y prácticos. Si ustedes tuvieran algún tipo de dudas, las van anotando. Si tuvieran preguntas, las vamos anotando también. Y arrancamos el cursito de huerta, de 3 encuentros. Me encantaría saber qué tipo de experiencia tienen ustedes, pero bueno, de esta manera se complica. Cuando arrancó la pandemia, nosotros estábamos dando los cursos en forma presencial, y después nos tuvimos que acomodar como todos a estas formas, ¿no? Y encontrar en esto la forma de llegar a mucha gente que por ahí se le complicaba salir o se le complicaba conectarse con la huerta, tuvo su lado positivo y tiene inclusive hasta el día de hoy su lado positivo. Fui encontrando la forma y la manera de, a través de la pantalla, conectarme igualmente con cada uno, de hacerles llegar este mensaje de volver a tener la huerta, empezar a rememorar por ahí con quién en algún punto, por ahí cuando uno era chico, algún punto de encuentro con la huerta. Empezar a conectar con esas fibras súper íntimas y permitirlo, ¿no? Y permitir este armado de huerta. Que no sea exclusivamente por una moda, que no sea exclusivamente porque hoy me resulta sencillo, sino buscar esta conexión además y el apoyo en los otros compañeros que por ahí están conociendo también esto nuevo, para algunos, para otros capaz que no. Entonces comenzamos. Hoy vamos a hablar del diseño de la huerta, como dice el título ahí, en la siguiente diapositiva. ¿Pasamos, Eli? Ahí va. El diseño de la huerta. Por ahí, ahí. La primera inquietud sería, ¿por qué tener una huerta? ¿Por qué este sueño de poder pensar en producir nuestros alimentos? Cada uno debe tener diferentes inquietudes por el cual llevarlo adelante. Por ahí, la alimentación sana, segura, soberana. Volvemos para atrás. Perdón. Por ahí pensar que si nosotros somos capaces de cultivar nuestros alimentos, vamos a saber de qué manera los vamos a obtener, sin utilizar ningún tipo de venenos, sabiendo de qué manera estamos realizando esa huerta en casa. Va a ser segura y va a ser soberana porque vamos a producir nuestras semillas además de nuestros alimentos. En cuanto a lo económico, van a ver que nos ahorramos un montón de pesitos, porque vamos a ir viendo a través de lo largo del tiempo que realmente ahorramos un montón de plata concretando la huerta. Y para mí una de las más importantes es ayudar y aportar nuestro granito de arena a mejorar el medio ambiente, ¿no? Son 3 de los puntos más importantes por el cual arrancamos a tener una huerta. Cada uno va a tener un pensamiento por ahí diferente, pero en algún punto nos vamos a unir en estos 3. Seguimos con la siguiente, Eli. Si hablamos de alimentación sana, segura y soberana, tenemos que hacer hincapié en que queremos que sea una salud óptima para poder tener una buena vida en cuanto a lo físico, ¿no? Si nosotros vamos a este cuadrito que
que siempre hacemos referencia cuando hablamos de nutrición correcta, fíjense que la mitad del círculo son alimentos crudos, verduras y frutas, lácteos, agua, por supuesto, un poco de actividad física, menos sal, nos dicen, ¿no? Entonces, para nosotros, los que estamos convencidos de que a través de la huerta comienza el caminito hacia lo seguro en nuestra salud, por la huerta. Fíjense que en un espacio súper chiquito como el de la foto, tenemos un montón de verduras que generalmente las compramos en la verdulería, ¿no? Un espacio súper pequeño, pero con increíble cantidad de variedades. ¿Seguimos con la próxima? Y arrancamos. ¿Qué necesitamos para hacer una huerta? Son por ahí 4 puntos súper simples, pero a la hora de organizar, definir y ver cómo hacemos la huerta, tenemos que tener en cuenta por dónde sale el sol, tratar de ubicar nuestra huerta hacia el norte, para que tenga la máxima cantidad de horas de sol. Acá dice un mínimo de 5 horas, porque la realidad es que se puede en 5 horas, pero lo ideal es más cantidad de horas, va a haber más sanidad en nuestras plantas. Estar atentos a que nuestro suelo, que es donde se van a sostener nuestras plantas, tenga un sustrato fértil de color negro. El agua no tiene que ser un inconveniente, no tenemos que ir a buscar agua a una cuadra. En el momento de la planificación tenemos que estar atentos a que el agua, el grifo de agua, esté en un lugar relativamente cerca. Tratar de buscar que todo se nos facilite, ¿no? Entonces, a la hora de la planificación, pensar también en esto. Sin duda que la planificación y la organización comienza por el cuaderno. Nuestra huerta, sin duda, empieza en papel. Nosotros tenemos que decir, ¿tenemos sol? ¿Qué tipo de tierra tenemos? ¿Agua tenemos? Y empezar a tomar nota. Ese cuaderno va a ser muy útil no solamente para arrancar, sino para sostener la huerta a lo largo del tiempo. Y las semillas, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que el ProHuerta, desde hace muchos años, nos entregue semillas, algunos sí, algunos no. Es un punto súper importante porque yo creo que hace justamente al vivir en forma comunitaria, el apoyarnos en el vecino, porque muchas veces pasa que el compartir las semillas van a ver que es uno de los puntos más importantes. Si bien es importante arrancar con las primeras semillas por ahí del ProHuerta, cuando empezamos a lo largo de la continuidad de esta experiencia por la huerta, vamos a ver que las semillas las vamos a ir consiguiendo de los vecinos, además de las nuestras, ¿no? De producir lo que nosotros tenemos en casa. Tratar de que las semillas sean seguras, no dejarnos guiar por el packaging de una semilla de un vivero. Muchas veces pasa que nos entra por los ojos, ¿no? El packaging tiene un bonito color, el paquetito es muy vistoso, pero muchas veces no sabemos la procedencia. Hay que estar atentos a ver si tiene fecha de empaquetado, si muchas veces pasa que las semillas están vencidas y es una frustración hacer todo un esfuerzo y poner una energía y que no salga esa semilla. Entonces, tratar de conseguir semillas lo posible, no solamente nuevas, sino sanas. Seguimos con la próxima, Eli. Cuando hablamos del diseño de la huerta, generalmente se habla de un espacio ilusorio. Cada uno lo va a ir adaptando a su patio.
Nosotros vamos a hablar de una huerta que tiene 10 por 10, 100 metros cuadrados. Entonces, en un espacio de 100 metros cuadrados de 10 por 10, entra este diseño que es el que recomienda el INTA, para lograr un equilibrio biológico dentro de nuestro espacio. Entonces lo divide en dos partes. Nosotros, como vivimos por ahí en espacios más chiquitos, una chacra no vamos a poder hacer, pero sí una huerta intensiva. Cuando hablamos de huerta intensiva, es el lugar, la huerta, el espacio donde vamos a producir las verduras frescas que consumimos en más cantidad y que tiene una producción más rápida, como la lechuga, la selga, el rabanito, la zanahoria, el tomate. Esta sería la huerta intensiva, lo que nosotros consumimos de forma más rápida, porque la producción es más rápida. Y en la chacra, que generalmente está por detrás de la huerta, es el espacio más grande que le vamos a dedicar a las plantas que no necesitan un cuidado intensivo. Se van cuidando solitas. Por ejemplo, el maíz, el poroto, la calabaza, las papas. Eso sería la chacra. Es un espacio pequeño, reducido, donde nosotros vamos a poner las plantas que tienen un crecimiento mayor en cuanto a horizontal, en cuanto a la calabaza, y se van cuidando entre ellas. Digo, de las plantas, ¿no? 3 puntos importantes para una huerta orgánica sería la rotación, la asociación y el abono. Esto es lo tenemos que pensar para definir nuestra huerta. Rotación, asociación y abono. Seguimos con la próxima, Eli. Ahora vamos a explicar qué es cada una de estas cosas. Consejitos antes de empezar. Bueno, es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Asegurarnos de la cercanía de la fuente de agua, tener horas de sol. Con respecto a las paredes, en lo posible, si no nos queda otra alternativa, porque es el lugar donde más sol nos da, pero justo es una ochava, es un paredón, lo que tenemos que hacer es dejar un espacio de unos 60 centímetros entre el paredón y nuestro bancal, que es donde vamos a poner las las plantas del bancal intensivo, un buen espacio. En ese espacio lo que vamos a hacer es incorporar todas las plantas aromáticas o flores en lo posible de color amarillo o naranja. ¿Por qué? Contra la pared, en lo posible, no ponemos ningún tipo de cultivo que vayamos a consumir, porque la pared lo que hace es un caldo de cultivo para las plantas. Al no dejar pasar el oxígeno entre ellas, al frenar el oxígeno, lo que pasa es que es un caldo de cultivo, puede llegar a ser que haya más cantidad de plagas. Respecto al cerco que tenemos que hacer alrededor, en una huerta similar a un 10 por 10, hay que pensar que el perímetro es el primer tope, el primer indicio de sanidad para nuestras plantas, porque alrededor de esa huerta, al igual que contra la pared, vamos a poner aromáticas, medicinales o flores, y flores, ¿no? Ese cerco perimetral no solamente nos va a prever de la entrada de plagas, sino también de la entrada de animales. Entonces lo que tenemos que ver acá, qué tipo de cerco, según el espacio que tengamos, es el que nosotros podemos llegar a hacer. Como en mi caso, que tengo demasiados perritos, demasiados son 3 y hacen un montón de lío, yo lo tuve que hacer con pallets. Fíjense que el cerco no tiene que cubrir el alto del cantero, tenemos que dejar que atraviese el sol. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer volar la imaginación, tratar de ver de qué manera podemos hacer un cerco que no permita la entrada de nuestros animalitos. Con los gatos es otro tema, después lo vamos a hablar también.
Es muy importante el cerco perimetral, porque si no nos van a hacer renegar muchísimo los animales y las plagas. Recuerden hacer un cerco alrededor de nuestra huerta, que a su vez también vamos a consumir de ese cerco, ¿no? Porque las aromáticas o las medicinales también las vamos a utilizar, pero a su vez nos va a ayudar para prevenir. Después está el lugar donde vamos a realizar el compost. En lo posible tiene que ser un lugar de semisombra o de sombra, que es el lugar donde vamos a destinar la abonera, que ya lo vamos a hablar de qué se trata. ¿Cómo preparamos los canteros? ¿Seguimos, Evi? Acá hay un videito que no sé si se va a apreciar, si no después se los paso por el grupo. Acá es un comentario sobre los lugares donde por ahí nunca hubo ningún tipo de trabajo de huerta. Lo que nos marca es, primero que tenemos que hacer el cerco perimetral, marcar los canteros el largo que se pueda, por el ancho siempre 1,20 m. 1,20 m se mide porque lo ideal es que nuestro brazo se acerque a la mitad del tablón de un lado y del otro, por eso se dice el ancho 1,20 m, que podamos sacar los yuyos libremente, o por ahí lo que no queremos que esté dentro de nuestro bancal. Seguimos con la próxima, Eli, porque me parece que no... No corre el video. Hay que pasarlo aparte, pero... Sí. Y lo que en ese videito nos intentaban mostrar es que, por ejemplo, en lugares donde no hemos trabajado la tierra, lo ideal es marcar el ancho, 1,20 m, por el largo que deseemos según el espacio que tengamos. Se hace una zanja por delante de unos 30 centímetros, que es el alto de la pala de punta, y se va removiendo desde el comienzo del tablón hasta el final, metiendo la pala, removiendo, pero sin dar vuelta a la tierra, que es lo que nosotros por ahí estábamos acostumbrados. Esto en el caso que no sea tierra de relleno, ¿sí? En el caso de tierra de relleno vamos a hablar después. Para lograr separar la tierra, que entre oxígeno, lo vamos a regar, se va a ir ablandando, vamos a ir rompiendo los terrones, para que se vaya poniendo bien flojita la tierra. Entonces, fíjense que acá repito, canteros de 1,20 m de ancho, los pasillos son importantes, que pueda pasar la carretilla tranquilamente sin tener que molestar nuestros bancales. El tamaño del pasillo también, este es el ideal, pero nosotros vamos a manejarlo dentro del espacio que tengamos. No se desanimen los que no tienen tierra, ya vamos a hablar en maceta. Y en un espacio de 10 por 10 entran 4 o 5 tablones para abastecernos durante ambos periodos, ¿no? Eso es lo ideal. Cada uno lo va a ir armando y modificando según el espacio que tenga. Seguimos con la próxima, Eli. Acá nos habla de la chacra, que es el espacio que nosotros le vamos a dedicar a las plantas que no necesitan un cuidado intensivo. Entonces, lo ideal es marcar cuadrículas de 1,40 m por 1,40 m, y en cada una de las esquinas vamos a sembrar choclo. Por delante el zapallo y por delante el poroto. En invierno se puede poner habas en ese espacio que en el verano utilizamos para zapallo, maíz y poroto. En invierno podemos poner habas. Recuerden que todo lo que es leguminosa son los porotos. Habas es un tipo de porotos. Todas las leguminosas aportan nitrógeno en nuestro suelo. Cuando las vamos a cortar porque terminó la temporada, no se sacan de raíz, se cortan al ras las habas. Generalmente uno saca todas las plantas desde la raíz, ¿no? Las habas no. Las habas las cortamos al ras y dejamos que las raíces sigan actuando por debajo de la tierra.
porque además de fijar el nitrógeno para la próxima temporada, lo que hace es airear y oxigenar nuestra tierra. Entonces, todas las plantas que son leguminosas, que serían los porotos, siempre hay que sacarlas de la base, no de raíz. Seguimos la próxima, Eli. Para los que no tengan espacio en tierra, se puede hacer en macetas, por supuesto, pero siempre tenemos que pensar qué tipo de cultivo para qué tipo de maceta, o qué tipo de maceta para qué tipo de cultivo. Fíjense, si no también es un punto de fracaso, porque vamos a decir, no me salió en esta macetita y era un terrible zapallo, no te va a salir nunca porque necesita espacio, o el tomate. Fíjense que acá más o menos puse la cantidad de litros de una maceta para las plantas. Las de hojas, que es como la lechuga, acelga, perejil, cebollín, fíjese que en una maceta pequeña entra perfectamente. Bueno, después vemos eso. En una de 10, la espinaca, el ajo, los porotos, el apio. En una de 15, rabanitos, remolacha, zanahoria, ajo. Recuerden que si vamos a hacer plantas de raíz, como en este caso que estamos hablando para 15 litros, rábano, remolacha, zanahoria, ajo, lo que tenemos que pensar es que la tierra tiene que estar muy liviana, que se desarme al agarrarla con las manos, porque si no, la raíz que va a tratar de crecer hacia abajo no va a tener espacio, va a quedar chiquitita. En un tacho de 20 se puede pensar en ají, tomate, brócoli, coliflor, y en uno de 40, que ya es bastante más grande, papas, morrón, calabacín, berenjena, maíz, papa del aire, calabaza y pepino. Recuerden que cuando pensamos en una huerta en maceta, nosotros vamos a estar haciendo la acción del riego casi todos los días, o se supone que todos los días, ¿no? Entonces, cuando regamos, esas macetas se van a ir lavando. Entonces tenemos que estar atentos a que nuestra tierra no vaya perdiendo los nutrientes que necesitan nuestras plantas, ¿sí? Este año hicimos el experimento de hacer el tomate en tacho de 20 de pintura y además en tierra. ¿Y qué pasó? La misma planta de tomates en maceta, fue un éxito al igual que la en tierra, pero lo negativo o por ahí lo que no sale igual que en tierra es la cantidad de frutos y la calidad del fruto. Va a ser más pequeño, van a ser menos cantidad. No es que no van a salir, salen si tiene todos los cuidados necesarios, pero el tamaño por ahí varía y la calidad o el sabor también. No es que no sea rico, es rico igual, pero es otro sabor al de la tierra. No se desanimen igual los que tienen para la posibilidad solamente de hacer en maceta. Seguimos con la próxima. Acá empezamos a utilizar nuestra creatividad, ¿no? Para los que no tienen espacio en tierra. Y cuando empezamos a utilizar la creatividad, empezamos el cirujeo bendito. Y acá es donde empieza a valer todo. En este caso, pallets y PVC. Fíjense qué bonito que queda contra la pared. El PVC, todo lo que es de hoja, al igual que los pallets, una forma muy creativa de armarlo sin espacio. Sin embargo, acá tenemos que tener la precaución del riego. Cuando regamos, tiene que ser plantita por plantita, porque en el caso del PVC se sufre muchísimo el calor del verano. Entonces, estar atentos a los riegos muy temprano o muy tarde por la noche. Y lo mismo que le decía de las macetas, estar atentos a que no se lave, ¿no? nuestro PVC. En el caso de los pallets, generalmente se le pone para sostener
un nylon, para no perder toda la tierra, ¿no? Que estamos tratando de que sea el sostén de esas plantas. Y ahí estar atentos a lo mismo. Primero, que no se encharque, porque lo ideal del riego es que la planta tome lo que necesita. Si le damos agua en demasía, podemos llegar a pudrirla. Si nosotros casi que nos olvidamos del riego, es un poquitito mejor, antes que encharcarlas. ¿Seguimos con la próxima? Y acá es lo que yo digo, empezamos a activar nuestra creatividad a full para no gastar un mango y que surja la huerta donde sea posible. Fíjense, por debajo a la derecha son neumáticos, tomates en neumáticos, hay de todo ahí. En un dice, en un neumático, fíjense que se le saca la parte de arriba, se le corta la parte de la base del neumático, pueden llegar a entrar 20 plantas de lechugas. Así que imagínense si no es un lindo lugar donde hacer la huerta también en un neumático. Se pueden tener varias, ¿no? En el caso que haya por ahí animalitos, ¿no? Perritos. En un neumático se puede hacer de todo. 20 plantas de lechuga mínimo. Fíjense el tacho del medio, que también es cirugiado, cortado al medio, estaba cortado hacia el medio, y entran perfectamente, es un lugar muy lindo para hacer papas, por ejemplo. Y los cajones de verdura. Los cajones de verdura que sí podemos encontrar en cualquier verdulería que descartan, ¿no? También se le pone al cajón de verdura un plástico, en lo posible bolsitas de residuo. Si no hay bolsitas de residuo, obviamente se recurre a la bolsita de compra. En lo posible que esté bien, bien juntita para que no se pierda la tierra. Y acá es donde empezamos a reutilizar, ¿no? Todo lo que por ahí encontramos en la calle y decimos, ¿para qué me servirá esto? Yo al menos soy bastante ciruja. Y empezar a reutilizar. Lo que para otros es basura, para nosotros que sea algo, un lugar productivo, un lugar donde poder hacer. Y acá viene la próxima, Eli. Muchos de nuestros hogares tenemos tierra de relleno, que es un gran problema. Y es un punto de fracaso muy importante, porque cuando empezamos a querer hacer la huerta y empezamos a tratar de sacar los cascotes, metemos la pala y vemos que es una lucha terrible tener que hacer los bancales. Lo que yo recomiendo en los lugares de relleno es hacer el bancal hacia arriba. Entonces le vamos a poner un contenedor que va a ser una madera encontrada también. Esta está muy prolijita, no sería lo que yo hubiera hecho, pero ahora está de moda esto, ¿no? Entonces se pone un contenedor, fíjense que el ancho es más o menos 1,20 m, el largo por el largo que se pueda, y empezar a rellenar. Ahora que es la época que todo el mundo empieza a hacer piletas, fíjense que hay tierra por todos lados, y se eleva el cantero o el bancal. En este tipo de bancal se puede hacer también cualquier cosa, la zanahoria va muy bien, la remolacha, obviamente la tierra tiene que ser muy blanda, queda muy bonito además, aunque lo hagamos en maceta, aunque lo hagamos en un lugar reciclado, reutilizado, o en un bancal, también tenemos que pensar en el cerco perimetral de medicinales y de flores, porque es un punto muy importante. Seguimos con la próxima, y la compostera. Acá es un punto aparte, mucha gente no utiliza o no hace abonera porque piensa que atrae ratitas o mosquitas o es sucio, oloroso. Lo ideal de la compostera es saber cómo hacer las capas, ¿no? En este caso es una compostera de pila.
y está sobre la tierra. Lo que estamos viendo acá, es que tiene más o menos un equilibrio entre todo lo que hay por dentro. Lo ideal de la compostera es pensar que todo lo que va adentro es verde y marrón. Verde hablamos de todo lo que es cáscaras, ¿no? Y marrones, todo lo que es para absorber el líquido de todas esas cáscaras. Cuando hay exceso de agua, se le agrega cartón. Lo ideal no es que se encharque, lo ideal no es que tenga exceso de agua. Cuando hay hormiguitas negras, significa que nuestra compostera o nuestra abonera le falta agua. Entonces, en ese caso, hay que regarla. Si bien hay que estar atento a la compostera, que no le pase ninguno de los extremos, si lo hacemos bien, se deja. Lo dejamos ahí y va trabajando, la cantidad de microorganismos que hay van trabajando de a poquito. En el caso que no tengamos espacio físico para poder hacerlo en tierra en forma de pila, vamos a recurrir a los tachos plásticos, por supuesto. El año pasado en pandemia también hice la experiencia de hacerlo en tachos de 20 y la realidad es que en 5 meses tenía una tierra excelente para poder reutilizar en mis bancales. No solamente uno, porque muchas veces dicen uno, la realidad es que es bastante poco, un tacho. Mínimo serían 3 tachos, se le hace un orificio por debajo del tamaño de un dedo, se pone entre 2 ladrillos para que haya un hueco donde poner una lata por debajo de ese agujerito, porque ahí vamos a recibir todos los líquidos que se llaman lixiviados, que a su vez los vamos a reutilizar dentro del cantero rebajado, porque es un fertilizante, entonces no hay que perderlo. Eso es lo malo por ahí de hacerlo en pila, ¿no? No tenemos la capacidad de guardar ese líquido. Sin embargo, si lo hacemos en tacho, se puede guardar ese líquido que se reutiliza para fertilizar rebajado. Entonces, esos 3 tachos tienen que estar agujereados en lo posible, en lo alto también, por los costados, para que pueda entrar oxígeno. Una vez que terminamos de cargar el primero, lo pasamos arriba y el vacío abajo, al igual que el primero, tiene que tener un orificio de salida de líquidos. El primero va a seguir trabajando, el segundo lo empezamos a llenar, y así hasta completar los 3. Eso depende, ¿no?, de la cantidad de orgánicos que cada uno utilice. Respecto a la abonera o compostera, antes se utilizaba hacer un pozo dentro del terreno para poder ir agregando todos los desechos de la cocina. Hoy por hoy no se recomienda porque ese pozo, con estos cambios de temperatura y de lluvias tan fuertes, extremas, se llena de agua y se pudre todo lo que nosotros fuimos poniendo en ese pozo. Entonces lo ideal es no hacer un pozo, sin limitarlo. Fíjense que el de la foto tiene los pallets haciendo un cuadrado, cada uno lo va a delimitar como puede. También hay que dejarlo estacionar, o sea, buscar el límite del relleno, que puede llegar a ser el alto del pallet y el ancho, y una vez que llenamos ese espacio, lo dejamos descansar para que los microorganismos trabajen y transformen toda nuestra materia orgánica. Otro puntito importante de la compostera es por ahí que lo ideal es ir agregando. Vas a ver que cuando se llenen los 3 tachos de Juan, el primero ya va a estar listo para poder utilizar. Y los separás, los sacás. Lo ideal, sea en tacho, sea en pila,
nuestra abonera es que pongamos todo muy pequeño, cortado. Ya que estamos en la cocina, vamos cortando de a poco. Y hay algunos mitos de la abonera, a ver si alguien sabe qué poner y qué no dentro de la abonera. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en otra oportunidad. Sigamos con la próxima, Eli. Hoy sí que hay un montón. Claro, dale. Yo agregué mantenimiento de herramientas. La realidad es que hay vecinos acá que lo van a hacer en forma individual y hay vecinos que lo van a hacer en forma comunitaria. Tenemos un grupo súper lindo de diferentes vecinos. De cualquier manera, creo que es súper importante pensar en el mantenimiento de nuestras herramientas. Por ahí es uno lo piensa como algo demasiado simple para agregar y subrayar, pero me parece que es súper importante para poder pensar en el respeto hacia el otro al que viene y va a querer también trabajar con esas herramientas. Si es dentro de la familia, traten de ir poniendo los roles, ¿no? Dentro de casita. Los niños que rieguen o que hagan los almácigos, de cualquier manera, siempre pensando que las herramientas tienen que quedar limpias y no al aire libre para poder seguir utilizándolas. Son detalles, creo que tenemos que tener en cuenta para que sea, creo que va dentro de toda la organización y planeamiento, ¿no? De nuestra huerta. ¿Qué más les iba a decir? Y empezar a utilizar las herramientas que son de la huerta. Por ejemplo, la asada, que es algo que por ahí mucha gente no conoce qué es la asada. Revivirla, traerla de nuevo, van a ver que es súper importante y valiosa dentro del espacio de la huerta porque nos ayuda un montón a sacar y a limpiar el espacio sin tener que remover mucho la tierra, ¿no? Y todo lo que es herramientas de mano, cuando ya el bancal está hecho, también son importantes para tener a mano y trabajar. Fíjense que ahí está la palita de mano, cada una de las palitas tienen una función diferente. El escarrillo, el sacabocado, todas las herramientas son interesantes tenerlas. Una vez que las tenemos, cuidarlas. La próxima, Eli. Ya podemos empezar con las preguntas. A ver. Pensaba dentro de lo que es la huerta orgánica, por ahí pensar que esa es la seguridad alimentaria que nosotros realmente hoy por hoy escuchamos por todos lados y podemos nosotros llevar adelante. ¿Qué poner en la bonera y qué no? ¿Qué no? No va vidrio, no va tergopol, no va nada de plástico, no va restos de comida saborizados, por ejemplo, la ensalada que comimos y quedó un poquito de lechuga con tomate, pero tiene vinagre y sal, no va en la abonera. Si quieren lo pueden lavar, que se salga eso, pero si no va a traer ratitas y no es lo que queremos. Carne no, popó de perro tampoco, ni de gato. Yo hago un pozo aparte para la popó de los animales, pero lo que vamos el abono que vamos a hacer, donde está incluido los excrementos de los animales, no es abono que vamos a utilizar dentro de nuestros espacios de siembra donde vamos a comer, ¿sí? Porque hay bacterias que nos pueden llegar a hacer mal. Sí, pero es mucho trabajo, Mayra, me parece. Perdón que interrumpa, Mirta. Quien quiera hacer alguna pregunta puede abrir el micrófono
por si le cuesta escribir la pregunta en el chat. Eh, mientras no nos vayamos pisando, está joya. Respecto al aserrín, la mayoría de las carpinterías tienen el aserrín preparado, tratado en forma química. Entonces lo que hay que hacer es dejar que se lave, dejarlo en un espacio afuera, se lo puede manguerear, y el efecto del químico puede llegar a durar, no sé, 3 meses si lo estamos lavando. Después ahí se agrega recién a nuestra abonera, no antes, no directo. Otra cosa que va a acelerar el proceso es bosta de caballo o la popó de todos los animales que no consuman ningún tipo de carne, ¿sí? Como conejo, gallina, eso sí puede ser, se lo podemos agregar. Va a ayudar, va a acelerar, va a ser muy rápida la transformación. Ahí el compañero Juan preguntaba algo de las lombrices. ¿En qué tiempo se cosecha? Decía Nico. Sí, si tenemos Bien, buena cantidad de lombrices, ¿qué tiempo más o menos se puede empezar a cosechar abono? mirá, las lombrices, si se les termina el alimento, se van a ir, así que tenés que estar muy atento. Vos te vas a dar cuenta cuando esté el abono, cuando sea algo súper fácil de maniobrar con la mano, cuando no haya trozos de nada, cuando todo esté ya completamente desintegrado. Ahí tenés que estar atento y empezar a armar otra abonera, porque si no se van a ir las lombricitas, ¿sabes? Es un punto muy importante, por eso generalmente se hacen las 2 aboneras pegadas, una al lado de la otra, porque en cuanto terminan se van a mudar a la de al lado. Y si no, se van a ir a buscar alimento por donde consigan. Después vas a volver a tener, porque obviamente que en esa tierra quedó huevitos, quedaron, se reproduce. Pero por ahí no de la misma forma que tenías. Entonces, lo ideal es cerrar una abonera y hacer otra al lado. Tampoco es necesario que sea del alto del pallet, puede llegar a ser la mitad. Eso depende de cada uno y de la necesidad de abono que tengamos dentro de nuestro espacio, porque ese abono es el que vamos a ir incorporando en los bancales. Recuerden, en cuanto, si nuestra tierra no tiene mucho alimento, lo ven muy gris o muy arcilloso, le vamos a tener que ir agregando abono. Por eso lo ideal es empezar a producirlo nosotros, para no tener que depender de nadie. Otra forma de acelerar el proceso de recuperación de un suelo es agregarle bosta, pero tiene que estar seca. Entonces esa bosta se desparrama y se va a ir descomponiendo junto con nuestro suelo. Recuerden estar muy atentos al tipo de suelo que cada uno tenga, porque si no tenemos un suelo que sea rico en nutrientes, va a ser lamentable, pero nuestras plantas no van a salir o van a salir pequeñas, sin fuerza, sin tamaño, sin color. Entonces estemos atentos a qué tipo de lo querés hacer en tu terraza. No, mira, depende de lo que vayas a poner. Depende qué planta vayas a poner en tu bancal. Si son las de hoja, no van a necesitar una profundidad muy importante. Si son de raíz, sí. Habíamos hablado de asociación y rotación. Asociación tiene que ver cuando nosotros ponemos una planta de crecimiento horizontal con una de crecimiento vertical. Ahí es cuando estamos ayudando a que no compitan por los nutrientes. Va a haber oxigenación para el recorrido de las plantas, no van a tener problema de respiración, va a ahuyentar plagas. Recuerden que la rotación además tiene que estar anotadita en el cuaderno, o sea, en este bancal, en otoño-invierno, pusimos
y anotamos todo lo que pusimos en ese bancal. En la próxima temporada de otoño-invierno no podemos repetir lo mismo que pusimos en esta temporada. Tenemos que esperar una más. Entonces, dejar asentado qué fue lo que hicimos en cada uno de los bancales es importante para el éxito de la futura temporada primavera-verano y otoño-invierno. Asociación y rotación tiene que ver eso, ¿sí? Asociar para que puedan no competir por los nutrientes, para que sean un fuerte contra las plagas, y rotarlas lo mismo, ¿sí? Para que no compitan, para que el suelo se vaya renovando, porque ahí es donde nosotros le vamos a ir agregando el abono. Y en cada punta de los bancales, recuerden que, no sé si conocen la caléndula o el copete, es súper importante, súper fuerte. Pepi, ¿la conoces? ¿No? Es súper importante que haya dentro de nuestro bancal, por fuera, en el perímetro, las flores como caléndula o copete. Y por eso se recomienda más bien de hoja. Es más fácil de hoja, porque no tiene un crecimiento pegado a la pared. Por ejemplo, una caléndula que tiene una flor amarilla o naranja, lo que va a hacer es atraer y repeler insectos. Los insectos, en vez de ir a comer la lechuga, se van a acercar a la caléndula. Y lo que va a hacer es que nuestra lechuga o nuestras plantas tengan una sanidad óptima durante toda la temporada. Por eso es muy importante, además de atraer polinizadores, que son necesarios dentro de nuestro espacio. Pensemos entonces copete, caléndula, que además, por ejemplo, la caléndula es medicinal y ayuda muchísimo con este tema de las plagas. Yo, empezando a cerrar, les voy a hacer 2 recomendaciones. Una es, si tienen ganas y empiezan con el cuaderno de huerta, anoten cuáles son las plantas que tienen dentro de casa, o algunas, las más importantes. Por ejemplo, borraja, que también es importante tenerla dentro de la huerta. Si conocen las plantas que tienen, o mínimo hasta 10. Así empezamos a conocer qué tenemos en nuestro jardín. Y la segunda propuesta es comenzar con el diseño, sea en maceta o sea en tierra. Cuando comenzamos a hacer el diseño, dejar asentado en un dibujito, en el cuaderno, por dónde sale el sol, cuál es el norte, si hay paredón o no hay paredón, qué es lo que tenemos alrededor, dónde está el agua, qué cantidad de metros, si podemos medirlo. Sí, sin duda, Gisela, siempre. Las caléndulas también, inclusive cerca de los pallets, estos que estaban contra la pared, también. Y en la terraza también, creo que era Juan el de la terraza. Entonces, esas 2 tareitas, anotar qué plantas tenemos dentro de casa, si tenemos muchas, mínimo 10, y empezar a dibujar la huerta, si tienen ganas. ¿Tienen alguna preguntita más? Pueden abrir micrófono, sin pisarse, sin pegotearse. Ay, Pepi, no te escucho. Toca el botón del muteado, que lo tenés, que es abajo a la izquierda. Sí. Sí, Romy, lo ideal es sembrarla para viste que te las recomiendan en una época, pero la caléndula la realidad es que es para todo el año. Ay, no le escucho a Pepi. ¿Alguien ayuda? Pepi, ahí está. Ahí va. Ahí está. Que yo siembro lechuga, achicoria, rúcula, pero no me nace. Y si me nace débil y no crece. ¿Qué problema tengo yo? Y veamos problema esto. puedo? Anota el sol, la cantidad de sol que tiene.
qué hay cerca, si hay un paredón, si le da sombra, si hay muchos Le puse- caracoles. No, no hay caracoles, pero le puse media sombra a mi huerta, porque por el sol, que es muy fuerte acá en Santa María, entonces puse media sombra y muy fuerte las heladas. Y no sé si Mira. es esto, pero yo no sé, tampoco me nace, no pasa nada. Están las plantas como crecen ahí, nacen, a veces nacen y no crecen. ¿Qué semillas son, Pepi? ¿De dónde las sacás? ¿Cómo se llama, Juan? Lo que me da el gobierno, el INTA, del INTA. Semillas del INTA. ¿Será la época? ¿De época? Sí, sí, porque yo siembro cuando la luna está en baja, en cuarto menguante. Ah, En cuarto menguante siembro. ¿vos sabés que te recomiendo para la próxima que hagas Sí. la prueba de germinación? ¿Cómo? En el caso de las leguminosas, las tenés que dejar Sí. en agua. Por ejemplo, si querés plantar porotos, por ejemplo, ahora chaucha japonesa, que está la época, la dejás en agua de un día para el otro. Sí, Lo pones en una servilleta sí. y tenés que controlar si sacan el brote. Esa servilleta tiene que estar bastante húmeda, las semillas no tienen que estar juntas, bien separaditas. Sí. Y haces la prueba de germinación. Y ahí vamos a ver si son las semillas o hay alguna otra cosa. Muy bien. Bueno, tengo arvejas para poner. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bien. Separadas, Bueno. no todas juntitas. Bueno, preparo para la próxima. Para la próxima preparo arvejas, para ver cómo me sale. Dale. Bien. Mayra estaba preguntando cómo combatimos los caracoles, Mirta. Terrible. Es un tema aparte. Vamos a hablarlo en otra clase. Las plagas. Así los dejo con la intriga y vuelven. Hay muchas plagas. Eso lo vamos a ver en la última clase, capaz. Bueno, muy bien. Bueno, esperemos tener suerte. Habla fuerte. Esperemos tener suerte. Igual se escucha bien, se escucha bien. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto, sí. Bueno, gracias. Por favor. Bueno, si tiene alguna pregunta más, y si no, si Hay querés una más, por el horario. hay una más, Nico. Dale. ¿Puedo poner tomates en el mismo lugar que el año pasado? No. No, todavía no. La próxima temporada. Ponele morrón, ponele. O lechuga, alguna otra cosa, Esther. Pero tomates no te recomiendo. Porque lo que va a hacer es, te va a salir la planta, te va a salir la flor, pero no va a salir el tamaño, ¿sabes? Porque no va a tener fuerza esa tierra, a no ser que la hayas abonado o cambiado la tierra. Bien. Te hago una consulta con respecto al compostaje, ¿puede ser? Sí, dale. Cítricos, cáscaras, ¿sí o no? Seguimos con las plagas ahí. Quieren saber, ¿eh? No, Cítricos, Te escucho. los dejo secar aparte. Los dejo secar aparte, sin la pulpa, en lo posible lo cortás en trozos, y eso te va a ayudar para combatir plagas. Hormigas. Entonces, mejor dejarlo secar aparte. Lo que va a hacer en la abonera es cambiar el pH de la abonera, ¿sabes? ¿Y qué pasa cuando cambias el pH? Las lombrices se van, sí. Okay. Hace más ácida la tierra. De hecho, en nuestra huerta, en la huerta Pampamasi, usamos las cáscaras de naranjas y eso para repeler una plaga de hormigas que teníamos. Exacto. Ok. Dejala secar. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Y respecto a la cáscara de papa, ¿Qué? porque siempre brota, en el ¿Viste? mío al menos. Es tan generosa la papa y nuestra Sí. tierra. Y lo que podés hacer es tirarlo todo en un lugar. Dejarlo exclusivamente para la papa un tacho, que ya sabés que te van a salir, ¿viste? Claro. Porque viste que de donde sale la yema sale el brote tan generoso. Sí. No hay Sí, cómo es genial. combatirla. Buenísimo. Hay una Bien. pregunta en el chat de David. Sí, iba a decir eso. Hay una pregunta que habla sobre un cuadro de rotación, creo,
¿cómo era? Un listado de las Hay- rotaciones. Creo que había, no me acuerdo si teníamos algún documento que daba de eso, pero capaz, como para no alargarnos mucho más, si les parece, podemos, no sé si teníamos un documento de eso, Mirta. Sí, sí, yo tengo para compartir. Ah, bueno, dale. Bueno, después lo podemos pasar al grupo también. Y quizás, porque van a quedar preguntas sin responder seguramente, no nos va a dar tanto tiempo, pueden ir anotándolas para la próxima reunión, para preguntar en el grupo también después si quieren. Sí. Sobre todo la Tengo próxima dos calendarios reunión. Bien. Tengo 2 calendarios para compartirles. Uno es muy engorroso porque es muy grande, van a ver cuando lo abran. El otro es más simple y recomiendo que lo impriman para trabajarlo. Yo necesito lápiz y papel para trabajarlo en mano. Pero les mando los dos para que ustedes vean, porque el que es grande y engorroso es interesante, porque dice hasta la cantidad de producción que tiene cada uno de los bancales. Entonces, por ahí ustedes eligen ahí qué les sirve. Ahora se los comparto por el WhatsApp. Buenísimo. Bueno, Bueno. si les parece, vamos finalizando. La verdad que estuvo muy bueno. Mirta, una genia para explicar, Qué bueno. muy didáctico. Y bueno, la verdad, agradecemos también que se hayan incorporado acá, que hayan querido participar. Este es un espacio, el del Espacio Cultural Martina Chapanay, que fue creciendo de a poco, que tenemos diferentes actividades. La Huerta Pampa Masi también, un grupo de vecinos de acá de Temperley, no sé de dónde son ustedes, si son de la zona o si son de otros lugares. Pero bueno, fue un espacio de vecinos organizados que empezó a crecer, que empezamos a tratar de construir y de organizar algo por el lado del medio ambiente, por el lado, le pusimos también una impronta del buen vivir, de nuestros saberes ancestrales de los pueblos originarios, de intentar recuperar ese contacto con la naturaleza, al cual nos desacostumbraron bastante. Nos han desacostumbrado bastante. Y bueno, está bueno que se sume bastante gente, la verdad que estoy contento también por la cantidad de personas que les interesó la propuesta. Y es eso, nosotros acá en este espacio decimos que el buen vivir es construcción colectiva. El ambientalismo también se construye colectivamente, y es a través de esto, de armar una huerta en casa, de compartir saberes con el resto, de enseñarle por ahí a algún familiar, algún conocido, alguna conocida, che, ¿sabías que puedes tener una huerta, de que puedes producir tus propios alimentos, de que podés consumir alimentos sanos también? Y bueno, me parece que está muy bueno. Después vamos a seguir, como ya les dije, por el grupo de WhatsApp, contactándonos. También había, creo que una persona o dos que no estaban en el grupo de WhatsApp, no me puedo contactar. No sé si estaban acá en este momento. Igual había una persona que antes me mandó sus contactos, así que después los metemos. Y bueno, para cualquier consulta está el WhatsApp. También tenemos contactos por mail para cualquier cosa. Y bueno, les esperamos en las próximas reuniones. Nos estamos hablando. Gracias, gente. Quiero pedir un aplauso Gracias. también para todos ustedes. Así que Gracias, chicos. Gracias a todos. nos vemos en la próxima reunión. Después pasamos la grabación.